A los hombres, después de gran victoria, muchas veces viene peligro o riesgo, porque la victoria puede traer soberbiedad. Y por eso la Biblia, Proverbios capítulo 16, versículo 18, dicen, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay una anécdota de San Francisco de Asís. Cuando San Francisco cada vez salía fuera de la casa, siempre llevaba un niño pequeño. Y ese niño tenía una tarea. Cada vez San Francisco encontraba a alguien, vecino, persona en las calles. Después de esa conversación con San Francisco, siempre el niño volteaba, le dijo San Francisco, siguiente palabra, ¿recuerdas? Tú eres pecador. Porque mucha gente cuando encuentra a San Francisco y alababa a él por lo grande de su vida devocional, el niño hacía recordar que tú eres pecador y recordar gracias a Dios. Y San Francisco le daba una moneda a ese niño por haber cumplido esa tarea. Es una lucha que veo San Francisco, porque él hace eso para no caer en esa soberbia, sino siempre recordar esa gracia de Dios. Mire, todos nosotros esperamos bendición de Dios. Dios también quiere bendecir a nosotros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el recipiente que nosotros podemos posar, recibir bendición de Dios. Hay que preguntar, ¿realmente nosotros estamos preparados? ¿Nuestro recipiente está preparado para poder recibir esa bendición de Dios? ¿Cuál es manera de, aún nuestro éxito, podemos mantener humildad y evitar soberbiedad? Hoy quiero aprender junto con ustedes con ese tema, viendo vida de Abraham en el libro Génesis. Desde el 1 de agosto, nosotros veníamos haciendo Tiempo con Dios QT, libro Génesis. Ya este mes de septiembre entero también seguiremos meditando Génesis. En mi particular, a mí me encanta meditar Génesis, porque de ella recibí mucha enseñanza e inspiración. Dios me ha hablado con muchos detalles a través de Génesis en mi vida para poder tomar una decisión. Génesis es el primer libro de la Biblia, como sabes. Nosotros no podemos pensar un libro, una Biblia sin Génesis. Génesis es una historia de comienzo de todos. Ahí nosotros podemos saber cuál es el plano original de Dios cuando construyó. Ese plano original sumamente importante para todos nosotros, porque el mundo que nos toca vivir hoy hay distorsiones de ese plano. Para corregirnos hay que saber un plano correcto, de original de Dios. Y eso nos ayuda a tomar las decisiones correctamente en nuestras vidas. Y por eso estudiar el libro Génesis es muy importante. Hoy quiero invitar a todos ustedes Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. Nosotros domingo pasado estudiamos capítulo 13, día 18. Vimos el problema de decisión de Lot. Y se separó con su tío Abraham. Y luego lo que sucedieron es capítulo 14. Vamos a leer ese versículo junto. Ahí está, una sola voz. Leemos juntos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Amén. Cuando Lot, capítulo 13, cuando él tomó decisión, él creía que su decisión es correcta. Pero lo que estamos viendo ahorita, capítulo 14, un acontecimiento entre 13 a 14, hay una diferencia cerca de como 5 años. Y 14 nos hace ver la decisión de Lot fue errada. Versículo 1-2 de capítulo 14, vemos Lot está involucrado de una guerra que estaba peleando una alianza de 4 reyes, otra alianza de 5 reyes, porque ahí estaba envuelto de Sodoma y Gomorra esas guerras. La razón de guerra es, versículo 4, nos dicen que 12 años habían servido a Kedorlaomer y el 13º se rebelaron. Entonces Kedorlaomer levantó una alianza con otros 3, total 4 reyes, empezó a atacar contra Sodoma y Gomorra y las otros 3 reyes. Resultado de esto, capítulo 14 dicen que es Kedorlaomer y 4 reyes ganó esa pelea, guerra, y resultado de esto, dicen versículo 11-12, vamos a leer qué sucedió. Leemos. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Resultado de esa guerra, Lot convierte en prisionero de guerra. Y cuando Abraham entera esto, ¿qué hizo? Versículo 14-16, leemos 14-16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche él y su siervo y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Melquisedec bendice a Abraham. Abraham logra una victoria increíble, aunque su estrategia atacar la noche es buena, pero es que muy difícil pelear y ganar una alianza de 4 reyes. Ellos son expertos de la guerra y acaban de ganar una guerra importante. Abraham regresa de esa victoria de milagro, regresa, y eso es lo que el versículo 17 que comienza a nosotros a estudiar hoy, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes con él estaban. Y ese es lo que comienza, eso es lo que vamos a estudiar hoy, adelante eso.
Realmente esa victoria de Abraham es una victoria muy notoria. Seguramente aquel tiempo, CNN de aquel tiempo estaba poniendo esa gran noticia. Abraham ganó esa guerra de contra 4 reyes. El rey de Sodoma salieron de Jerusalén y de Valle del Sabe. Valle del Sabe está situado 400 metros fuera de Jerusalén. Eso tiene un sobrenombre, según Biblia dice, Valle del Rey. Entonces, viene ahí recibir. Entonces, aquí el versículo 17, muy importante. Leemos 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cada vez en Biblia, yo le dije que cuando dice entonces hay que prestar atención. Entonces parece un Melquisedec. Melquisedec dice rey de Salem. Salem significa Jerusalén. Y sacerdote de Dios Altísimo. Mire, en la Biblia dicen solamente Melquisedec sobre él, le dicen fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Y no dicen su origen, no dicen más información. Una persona misteriosa. Aquí llama atención porque antes de Dios establecer a través de Moisés sacerdocio por tribu de Leví, Melquisedec ya están ejerciendo como sacerdote nombrado por Dios. Melqui significa rey, Melquisedec significa justicia. Lo que quiere decir su nombre es rey de justicia. Y Salem, Jerusalén, significa paz. Por eso, cuando dice Melquisedec, le dice rey de justicia o rey de paz. Ahora, en la Biblia hablan sobre ese misterio de persona misteriosa, Melquisedec. Le dice Hebreo capítulo 7, versículo 1 al 3. Nos explica esa manera del libro hebreo a nosotros. Vamos a leer versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí Hebreo nos enseña, dice que es el hecho semejante, Hijo de Dios, o sea, Melquisedec parece como Jesucristo. Cuando nosotros meditamos Antiguo Testamento, sobre todo Antiguo Testamento, tenemos que hacer esfuerzo de encontrar imagen de Jesús, o sea, prototipo de Jesús. Melquisedec hebreo nos hace entender como un prototipo de Jesucristo. Y ese tipo de prototipo de Jesús y Antiguo Testamento frecuentemente parece. Es bueno todos nosotros hagamos un esfuerzo porque cuando encontramos estos nos van a entender mucho más la Biblia. Por ejemplo, caso aquí, ese Melquisedec sacó pan y vino, trajo pan y vino a Abraham, que regresaba de la guerra, y ese pan y vino puede ser sustento de tropa que puede estar de hambre, o darle bienvenido, sustento de ellos, y trajo pan y vino. Pero cuando, como dice Hebreo aquí, Melquisedec es prototipo de Jesucristo, entonces ese pan y vino podemos pensar el sangre, cuerpo de Jesucristo. O sea, es una especie de santa cena.
Por eso es bueno nosotros cuando todo estudiamos Antiguo Testamento y tratar constantemente ver dónde refleja Jesús. Ahora, vamos a empezar a estudiar qué es el tema de hoy, qué es recipiente para posar bendición de Dios. O sea, aquella secreto que Abraham nos enseña de que cómo no caerle soberbiedad a una victoria increíble. Y vamos a encontrar ahí el tres tipos de recipiente o tres secretos. Primero, el primer recipiente es Abraham reconoce obra de Dios. Esa victoria Abraham reconoce, por eso él pudo ser humilde. Abraham dice que si no fuera, es ayuda de Dios, él no puede tener esa victoria. Vemos el versículo 20 que dice Melquisedec a Abraham cuando Abraham regresa de la batalla. Leemos juntos. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate, Melquisedec le dijo a Abraham, tú ganaste esa guerra porque Dios entregó tus enemigos a tu mano. Mire, realmente, volviendo a meditar, pensar nosotros, mire, Sodoma y Gomorra no era una ciudad pequeña, una ciudad grande, próspera, y tenía poder. Y no solamente Sodoma y Gomorra, sino las otros tres reyes hicieron una alianza, 5 reyes, pero otro que de los Homer, y esa alianza de 4 reyes, tropa, ganó contra 5 naciones. Y Abraham está desatando pelea contra ese 4 reyes, tropa de 4 reyes, quienes son expertas, entrenadas para la guerra. Pero, ¿qué son Abraham? Abraham salió 318 criado de su casa y también otra alianza, pero lo que tropa de Abraham no tenía, nunca han tenido la guerra, experiencia, no están preparados para esa guerra y mucho menos tampoco Abraham quien está dirigiendo. Abraham jamás su vida han peleado una guerra como estas. O sea, esa guerra es imposible a Abraham tener la victoria. Por eso cuando regresa de esa gran victoria, que puede ser soberbio. Porque todo aquel ambiente, rey de Sodoma y todo el mundo, ¿qué estaba haciendo para Abraham? ¿Qué le dijo sobre Abraham? Estaba enalteciendo a Abraham, que era grande. Por eso Dios urgentemente me envió Melquisedec a Abraham. Y empezó a hablar, antes que el rey de Sodoma hablara a Abraham, le dijo, Dios habló a Abraham, mira, Abraham, esa victoria es porque yo te lo di. El versículo 19, fíjate, vamos a leer el versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mire, aquí Melquisedec comienza a decirle, llamar a Abraham, le dice, Abraham de Dios Altísimo. Aquí cuando antes de bendecir a Abraham, hablar, de hacerle saber a Abraham cómo ganó esa guerra, pero Melquisedec llama a Abraham de Dios Altísimo. Ese tipo de palabra, de Dios Altísimo, anteriormente vida de Abraham no se veía. Lo que quiere decir que cuando Abraham salió para pelear la guerra, Dios estaba con él. O sea, Abraham estaba con Dios. Y por eso él pudo salir de esa guerra, tomar esa decisión. Fíjate, nosotros sabemos, capítulo 12, capítulo 13 de todo lo que ha pasado, capítulo 12 sobre todo. ¿Quién era Abraham? Un cobarde. ¿No fue así? Él por miedo, su vida, ¿qué hizo él? Mintió, diciendo su esposa, dijo a mi hermana.
y así entregó, vendió. Eso es, Abraham era cobarde. Entonces, ¿dónde salió Abraham esa valentía para ir guerra? Nada menos de una tropa contra 4 naciones, experta de la guerra, y quien ganó una guerra importante, una guerra internacional aquel tiempo. Si no fuera Dios junto con Abraham, no es posible. Cuando nosotros tenemos éxitos, reconocemos ese por Dios. Cuando nosotros resolvemos algún problema difícil, realmente nosotros reconocemos esa mano de obra de Dios. La ensambladora donde yo trabajo, que recientemente estuvo parado durante 2 semanas porque sucedió un problema que no esperado. Y los líderes hemos hecho grande esfuerzo para evitarlo o cuanto antes volver a arrancarlo, pero no fue posible. Me entró temor de cuál será el futuro de 400 empleados. Sin embargo, solución vino del lugar no esperado, o sea, obra de Dios. Yo estaba meditando, estudiando ese Génesis, decidí dejarle como un escrito en mi cuaderno para no olvidar esa gracia de Dios. Mire, nosotros es que hay que tenerle una sensibilidad espiritual en nuestras vidas para poder captar cómo Dios está obrando diariamente en nuestra vida cotidiana. Si no tenemos esa sensibilidad espiritual, aunque Dios envía Melquisedec, tampoco entenderemos. Todas nuestras vidas están bajo control de Dios, bajo mano de Dios. Por eso nosotros hay que tener ese primer recipiente, es reconocer a Dios. Eso es para posar bendición de Dios. Segundo recipiente, Abraham, que nos enseña es actitud de agradecer a Dios. Fíjese aquí Abraham, cuando Melquisedec le dicen, mira el versículo 20, Dios te entregó tu enemigo en tus manos. ¿Qué hizo Abraham? Dio diezmo de todo a Melquisedec. Entregar diezmo a Melquisedec es reconocer, agradecer a Dios. Yo creo que tendremos otras oportunidades a hablar sobre el diezmo, pero hoy hablaré un poquito lo que es diezmo. Lo que podemos ver hoy sobre diezmo es que empezó diezmo mucho antes que Dios había establecido a través de Moisés. Cuando llegamos nosotros vemos Levítico o Números, Antiguo Testamento. Dios nos dio como un mandamiento sobre diezmo. Pero aquí es mucho antes de ese mandamiento. Ya existe diezmo. Y sobre diezmo tenemos un versículo de Malaquía muy reconocido. Vamos a leer. Malaquía capítulo 3, versículo 8 al 10. Leemos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, amén. Vamos a volver a leer ese versículo 10 nuevamente. Traed todo, haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Mire, el profeta Malaquía nos enseña de que en qué manera nosotros podemos recibir bendición de material de Dios. Durante 43 años mi vida con Cristo he visto innumerables testimonios, casos sobre ese diezmo, o sea, promesa de Dios es cierto, incluyéndome mi vida. Sin embargo, muchas gentes no entiende qué es el diezmo. Personas que no creyentes, diezmo es una locura. Hay cristianos también, todavía no entienden qué es diezmo. Diezmo, hay cristianos si piensan diezmo es una obligación, es que todavía no sabe qué es diezmo. Mire, aquí dice Dios dijo, probadme. ¿Sabe qué? Es poco lugar, 2 lugares de la Biblia, solamente Dios dice que probara. Nosotros podemos probar, o sea, tenemos permiso probar a Dios. ¿A través de qué? El diezmo. Haciéndolo diezmo, a ver si Dios nos derrama la bendición. O sea, diezmo es una oportunidad para los cristianos. Experiencia con Dios es un privilegio de los creyentes, ser cristiano. El diezmo no es una obligación, sino diezmo mucho más. Diezmo es un privilegio, no obligado, un corazón voluntario, agradecimiento. Lo que hacemos es diezmo. Abraham, así, él agradeció a Dios. Fíjate, Abraham entregó a diezmo a Melquisedec, pero no dijo diezmo, sino diezmo de todo. ¿Sabe qué es esa palabra todo? ¿Qué es lo que tiene Abraham recuperó? Botín de guerra. Y eso, o sea, Kedorlaomer y 4 reyes saquearon toda la ciudad, Sodoma, Gomorra, 2 ciudades muy prósperas. ¿Qué es lo que encontraron? Muchas riquezas, diferentes joyas de toda clase. Ellos estaban llevando, Abraham lo recuperó todos. Entonces, todos, muchas variedades, diezmo, Abraham entregó todo eso a Melquisedec. Lo que quiere decir, cómo tenía Abraham su corazón de agradecimiento, Dios lo ha hecho a sus vidas. Esto es recipiente, segundo recipiente de secreto. Abraham nos enseña, es corazón de agradecer a Dios. Mire, había un hombre sabio que estaba vendiendo de globos en calle de Nueva York. Él, para animarla, los niños que compre globo, pusieron varios colores de globo, guindaron cerca donde él estaba. Hay un niño de color acercó, le dijo, Señor, ¿el globo de color negro también puede flotar? Él dijo, claro que sí, mi muchacho. Lo que el globo lo hace flotar no es color, sino lo que tiene adentro. Y de igual manera, nosotros, nuestro globo recipiente, la vida, si llenamos nosotros eso, gracia de Dios, ese es un gas. Eso nos van a hacer Dios que levante a nuestras vidas como levantó a Abraham. El tercero recipiente, secreto a Abraham que nos enseña es, el dar gloria a Dios por material. Versículo 21-24, ahí nosotros podemos ver conversación Abraham con rey Sodoma. Versículo 21, rey Sodoma le dice así, vamos a leer versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. La verdad, esto no hace falta decir él no es, depende de su decisión, es decisión del ganador. ¿Quién es ganador? Abraham. Que decidan ese botín.
cómo hacerlo, cómo todo recuperar persona es derecho de Abraham. Mire, hablando de ese botín que está hablando rey de Sodoma, ¿cuánto creemos que puede valer? Vamos a ver, podemos calcularlo, cuánto puede valer ese monto de riqueza que está hablando aquí. Es grande. Mire, Lot, porque escogió esa llanura de Sodoma y Gomorra. Es dos ciudades que eran con gran prosperidad. Allá adentro había muchas riquezas. Si Abraham hubiera dicho al rey de Sodoma, le dijo, ok, yo tomaré la mitad. Si le dijo, rey de Sodoma debe estar como muy alegre, muy contento. Pero ¿qué dice Abraham a él? Vemos versículo 22, 23. Leemos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué dijo Abraham? Levantó la mano. Levantó la mano es como una gestión de los judíos que hacían cuando una declaración o juramento seria. Juramento serio, así él alzó el mano y le dijo que no iba a tomar ni un hilo, trenza de zapatos, porque Abraham dijo, para que tú no digas que yo enriquecí a Abraham. O sea, Abraham no estaba interesado en ningún material que no viene de Dios. Abraham dijo, Jehová Dios Altísimo, creador de la tierra y de la tierra. Para Abraham es bendición, no es material, sino propio Dios. Mire, estoy seguro, rey de Sodoma y todas las personas que estaban en ese lugar, que estaba escuchando estos, nunca ellos habrán visto como una persona Abraham y deshaciendo esa oportunidad hasta su derecho de tomar todo ese botín. En esa manera Abraham glorifica a Dios. Seguramente la gente estaba sorprendido. Y Abraham está enseñando a toda aquella persona que estaba ahí y a nosotros hoy. La bendición no es material, sino Dios, tener Dios. Y eso nosotros hoy debemos aprender, tenemos que entenderlo. Lo que necesitamos nosotros no es material, sino Dios primero. Todos nosotros diariamente nos vamos al trabajo para ganar algún dinero, sostener la familia. Ese trabajo, la esfera que nos tocan trabajar, no debemos trabajar solo para dinero, sino hoy debemos aprender que lo que nos enseña cosmovisión bíblica, darle un paso más. Nuestra esfera, nuestro trabajo tiene que ser herramienta para glorificar a Dios, hacerle saber a la gente a Dios y Evangelio. ¿Sabe? Nacimiento de CBMC. CBMC, el sigla español dice CPEC, Comité Profesional Empresario Cristiano, cuyo nacimiento fue en 1930, cuando desató recesión mundial 1930. 7 comerciantes que vivían en Chicago, ellos reunieron, dijo, hermanos, no hemos entendido el llamado de Dios, nosotros ser comerciante, empresario, dirigir. Nosotros usamos nuestro negocio solamente ganar, levantar dinero. No hemos entendido ese llamado a Dios. Entonces, ellos empezaron a hacer una campaña y compartir esa idea, esa visión, junto con los demás colegas. Ellos decidieron hacer una campaña durante 6 semanas
que un teatro, un cine se llama Gary. Empezaron primero de 1931. 6 semanas, reunieron como 800 personas en ese lugar y empezaron, después de 6 semanas, terminó continuando 6 meses, luego un año. Continuaron hasta 1956, durante 26 años ese lugar, ese cines, continuó reuniendo la gente, reconociendo el llamado de Dios cada sus esferas, sus negocios, sus trabajos. 1938 hace primero reunión, encuentro para formar CPEC Internacional. Según datos 2016, hoy existe CPEC alrededor de 81 países del mundo. Nuestra iglesia hacemos esfuerzo enseñando cosmovisión bíblica. Nuestro llamado en el trabajo no es solamente, Dios nos permitió el trabajo en nuestra esfera, no solamente ganar, levantar algún sustento, llevar, mantener la familia, sino mucho más allá. ¿Sabe que nosotros, muchas veces los cristianos, estamos encerrados entre los hermanos? En el trabajo podemos encontrar mucha gente que no conoce a Cristo. Quizá normalmente usted quiere predicar, no es fácil, pero en el trabajo puede ser mucho más fácil o puede tener oportunidades nosotros. Por ejemplo, hay alguien que viene para vender algún producto a usted, los vendedores tienen que escuchar a los compradores. Ahí está una oportunidad de predicar la palabra. Abraham hoy nos enseñó ese 3 recipientes, 3 secretos. Uno es, primero, que es reconocer obra de Dios en nuestra vida. Segunda es darle gracias a Dios. Tercero, glorificar a través de nuestra esfera material a gloria a Dios. Si nosotros vivimos con ese llamado, obedecemos y cumplimos de esto, estoy seguro, Venezuela será diferente. Venezuela cambiará, va a ser pronto una nación diferente. Dios le bendiga a todos.